¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa del año de El Corresponsal. Y estamos en Cracovia, en la plaza central de Cracovia, un lugar emblemático de esta ciudad. Esta ciudad que también es emblemática de lo que hemos venido a cubrir en esta semana. Los 75 años de la liberación del campo de Auschwitz, que ha marcado un hito para la humanidad, porque a partir de aquel momento, a partir de aquel 27 de enero de 1945, todo el horror desplegado por el nazismo en su plan de exterminio, fundamentalmente hacia la comunidad judía, comenzó a conocerse. Y en honor a ese recuerdo es que hemos venido, porque ese recuerdo ha incluido no solamente la posibilidad de recorrer cada metro, de tocar cada ladrillo, de entrar a cada barracón, de ver cada una de las cámaras de gas que allí se desplegaron, sino también de hablar con los sobrevivientes, de aquellos que estuvieron en ese lugar, de aquellos que vivieron la muerte, y no de una manera metafórica, la vivieron, la vieron y milagrosamente escaparon, para 75 años después volver por primera vez a este lugar en donde los acechó la muerte, para, con sus emociones, con sus expresiones, con sus lágrimas, con su enojo, con sus penas, con su amargura, recordar, rememorar y dejar registro de lo que fue ese horror que la historia no debe olvidar. Aquí vinimos y vamos a estar compartiendo con todos ustedes cada una de las experiencias que tuvimos en este lugar, en donde la historia habla. Así y aquí, desde Cracovia, comienza esta primera emisión del año de El Corresponsal. La entrada, el cartel típico. Por aquí, por supuesto, los prisioneros, y cada lugar, cada metro tiene un significado. Algo pasaba en cada segmento de este lugar tétrico. Y este al cual estamos llegando era un lugar clave para la exhibición de los cuerpos de aquellos que habían tratado de fugarse y habían sido asesinados. Una vez que eran asesinados tratando de escapar de aquí, eran desplegados aquí. A todo lo largo de esta calle los cadáveres se apilaban, se juntaban y todos los prisioneros del campo eran traídos aquí. Los cadáveres llevaba consigo una advertencia. Si ustedes tratan de escapar, decían aquí los integrantes de la SS, les pasarán los mismos que a ellos. Lugar tétrico de todo este complejo de la muerte que representa el complejo de Auschwitz. Estamos en Auschwitz I, el campo de concentración más grande que existió durante todo el nazismo.
una de las cosas impactantes que ocurría, y la única manera de reflejarlo es a través de esta foto, es que cuando comenzaban los trabajos cada mañana había una orquesta, en realidad una banda, que tocaba marchas militares, que durante todo el día los obligaban, las marchas eran para mantener el ritmo de trabajo. Y se escuchaba, por supuesto, la orquesta tocaba aquí y había micrófonos y se escuchaba a lo largo de todo el campo. Es algo de lo que los sobrevivientes siempre hablan. Escuchábamos esa música permanentemente, música marcial, música de Wagner, que tenía el significado también del horror y de la muerte. Estamos caminando por Auschwitz. Ustedes ven toda la línea de barracones, pabellones. Cada uno tiene un significado, representa algo especial. Vamos a entrar a este, es el número 16. Ustedes lo ven allí, ven la placa original junto con el farol. Este es el barracón que representa a los prisioneros de guerra provenientes de Checoslovaquia, que fue uno de los territorios anexados, uno de los primeros que anexó Hitler en el comienzo de la expansión de Alemania. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Por supuesto, todo esto es material original. Estas son las puertas originales de este pabellón, ¿no? Y entonces, la tragedia de los judíos eslovacos. Y aquí se va representando y hay, por supuesto, distintas inscripciones que van marcando datos y van dando datos de lo que sucedió y cómo fue la organización. Y este es un mapa que da idea de la extensión de toda esta estrategia y esta planificación de la muerte y los campos de exterminio. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, son los principales campos de concentración y exterminio a los cuales fueron llevados los prisioneros checoslovacos y que fueron deportados desde su lugar de origen durante la guerra. Y acá está, ¿no? Por supuesto, Dachau, Flossenbürg, Buchenwald, Mittelbau, Donau. Miren ustedes, ¿no? Acá esto da idea de la extensión. Auschwitz, acá estamos nosotros. Auschwitz es la ciudad a la cual pertenece Auschwitz, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, donde nosotros estuvimos en noviembre pasado. Es impresionante ver la extensión que tuvo porque, por supuesto, el campo de concentración más importante por la cantidad fue el complejo de Auschwitz, pero hubo muchos más, hacia los cuales eran transportados desde distintos lugares de Europa judíos prisioneros de toda Europa. En este caso estamos viendo a los que habían sido transportados y expulsados desde Checoslovaquia. Y acá hay una inscripción muy interesante porque, por supuesto, está la lista de los prisioneros transportados desde Checoslovaquia hacia el campo de concentración de Auschwitz, ¿no es cierto? Y acá están, entonces, además, todos los lugares a donde este es el número total de prisioneros deportados desde distintas zonas, ¿no? Brno, y cómo se los transportaba a través de transporte colectivo, las fechas, fecha de arribo aquí. Es impresionante ver la cantidad, ¿no es cierto?, y la frecuencia con la cual tenemos. Comenzaron aquí, el primer grupo de checoslovacos llegó el 6 de junio de 1941, realmente, y el último fue el 30 de octubre de 1944. Estamos caminando por el complejo Auschwitz I.
Lo hacemos con mucho cuidado porque el terreno es muy resbaladizo, es una mañana muy fría aquí en la ciudad de Auschwitz, donde está Auschwitz. Esta es la caseta, el lugar en donde cuando hacía mal tiempo, como hoy, por ejemplo, el oficial de las SS que se encargaba de hacer el recuento de los prisioneros de cada uno de estos barracones se guarecía. Los prisioneros venían, por supuesto quedaban expuestos a las inclemencias del tiempo, y aquí debían entonces ser sometidos a la inspección. Se contaba, y una vez que se contaba que estaban todos, los prisioneros continuaban su día, que era el de trabajos forzados. Desde aquí vamos a ir ahora nosotros al barracón número 18, que por supuesto tiene también un valor emblemático en cuanto a lo que vamos a ver. Vamos a entrar ahora en el pabellón o barracón número 18, que muestra uno de los aspectos emblemáticos de Auschwitz, que era la llegada. ¿Cómo llegaban aquí los prisioneros que eran transportados desde distintas partes de Europa a este campo de concentración y exterminio? Vamos. Estamos ya dentro del pabellón 18 del complejo de Auschwitz I. Y aquí, en este pabellón, se reproduce uno de los hechos emblemáticos de estos campos de concentración, la llegada de los deportados que lo hacían a través del tren, en vagones de carga. Tenía una característica el ferrocarril, la línea de ferrocarril que llegaba a Birkenau. Era de trocha angosta. Por lo tanto, los vagones eran muy angostos. Más o menos en cada vagón había unas 100, 110 personas que viajaban con un balde. Ahí hacían sus necesidades. 110 personas, 100 personas. Miren ustedes, esta es la réplica exacta del vagón, ¿cómo era? Que no solamente lo estrecho del vagón, sino la falta de ventilación, como ustedes lo ven, ¿no es cierto? Apenas una medida, apenas, y no tenía ningún tipo de ventilación, una situación realmente claustrofobizante, angustiante, es decir, viajaban de pie, no tenían cómo sentarse, por eso a veces uno se apoyaba con el otro. Imaginen ustedes que ahí venía gente de todas las edades. Venían adultos que podían estar en buen estado de salud, pero después lo hacían personas de mayor edad e inclusive chicos, todos juntos en ese lugar de hacinamiento absoluto. Y repito, con un solo balde. Acá están. Sigo las líneas del riel. Y acá nosotros nos encontramos con el plano, la última foto de la extensión que tenía el campo de Birkenau en mayo de 1944, el 31 de mayo de 1944. Acá estaba, esta era la línea del ferrocarril. Esto que estamos viendo nosotros correspondía acá, a este lugar, y allí entraba por todo el campo hasta el final. Más o menos el promedio de vida de los que eran asignados a los trabajos forzados era de entre 3 a 4 meses. El horror de Auschwitz. Esta foto es emblemática de lo que estábamos describiendo en cuanto a lo que sucedía cuando los deportados llegaban al final de su viaje, que era en Auschwitz-Birkenau. Se los dividía en dos grupos. Varones
mujeres, personas ancianas. Estamos en el pabellón número 21. Aquí están todos los testimonios, las realidades, las fotos, los nombres de los deportados holandeses. Vamos a entrar. Estamos en el pabellón de los holandeses, aquí en Auschwitz I. Esta pared, si uno la ve desde acá, parece gris. Parece tener algunos detalles, casi, alguno podría decir, artesanal. Pero no. Cuando nos acercamos, nos encontramos con otra realidad. La del horror. Acá hay nombres. Nombres de ciudadanos holandeses que murieron durante la guerra. Holandeses que también fueron deportados a los campos de Auschwitz y encontraron la muerte. Es impactante, ¿no? Toda la pared, miren ustedes, estos son miles, con un detalle del lugar donde nacieron, donde murieron, cuándo murieron. Todos durante la Segunda Guerra Mundial. Todos víctimas del nazismo. Es un testimonio que habla, es un testimonio viviente del horror, porque obviamente cuando uno dice 500.000 personas, 100.000 personas, 1 millón de personas, es un número grande. Cuando uno lo ve representado en paredes como esta, uno toma la dimensión de lo que significa ese número. Cada número es una persona. Cada número es una vida. Y en este caso, cada número y cada punto es una muerte de la guerra. Estamos viendo la hoja de control que llevó uno de los integrantes de la SS cada una de las mañanas de su estadía acá en este campo de concentración, con el nombre de las personas, el número y también la fecha de nacimiento. Es fundamentalmente el número tanto de aquellos que cada mañana estaban vivos como de aquellos que morían. Y, por supuesto, el número de vivos y muertos debería
dar la suma total de los que habían registrado en cada uno de los pabellones. Vamos a seguir hablando de esto y mostrando los certificados de defunción que se hacían. Acá están. Estos son certificados de defunción que se hacían de los prisioneros que eran o asesinados o que morían como consecuencia de las condiciones absolutamente inhumanas en las cuales vivían aquí, en estos pabellones de la muerte. En el momento de la liberación, el 27 de enero de 1945, aquí quedaban 20.000 deportados que no se podían mover, no pudieron marchar con los otros 30.000, a los cuales las SS se llevaron para conformar lo que se llamó como las marchas de la muerte. Este es Auschwitz I, su realidad, una realidad de muerte. Vamos a entrar ahora a una de las cámaras de gas, la que funcionó aquí en el campo de concentración Auschwitz I, que fue además de prueba. Es decir, aquí se empezó a experimentar con el tema de las muertes, de los asesinatos en las cámaras de gas. Es un lugar al cual muchos de los turistas que vienen no entran porque es muy fuerte. Y la verdad que les digo, esto transmite muerte. Había además un control por parte de un integrante de la CSS que llevaba además no solamente el recuento, sino el ritmo con el cual se implementaba toda esta tarea. Se trabajaba, entre comillas, en esa nefasta decisión todos los días. Y este fue
el modelo que después se tomó para ser implementado en Birkenau. Esta es una realidad durísima. Realmente es el contacto con la muerte. Muchos turistas ante esta realidad no quieren ni siquiera entrar. Otros lloran, se abrazan. Acá morían los que aquí llegaban sin otro destino que este, la muerte. En el próximo bloque, Birkenau. Arrancamos este bloque desde Birkenau. Estamos en la parte final de la vía que llevaba a todos los deportados a este campo de exterminio. Estos son los rieles originales, los durmientes originales. Esta es la trocha angosta a través de la cual se desplazaban los vagones que llevaban exactamente a 100 a 110 deportados cada uno de ellos. Hasta 2 trenes simultáneamente. Allá están algunos de los vagones que vamos a estar viendo. Estos son los durmientes originales. Estos son los rieles originales. Los toco, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Esto digo porque en alguna parte del trayecto han sido reemplazados los durmientes por durmientes de cemento, pero estos son de madera, fundamentalmente de quebracho, y obviamente son los que estaban aquí aquel 27 de enero de 1945, cuando se produjo la liberación del aproximadamente entre 100 y 110 vagones cada uno. Algunos eran un poquito más pequeños, tenían 60, pero el ideal era ese, y venían absolutamente cargados. Los que allí estaban, mujeres, niños, ancianos, gente más joven, estaban absolutamente hacinados. Los vagones no tenían ningún tipo de ventilación y tenían solamente un balde para que los que allí estaban hicieran sus necesidades. Ustedes se imaginen, eran viajes de muchas horas de duración. Había todo un tema porque no todo el ferrocarril aquí en Europa es de trocha angosta, así que en muchos lugares había que hacer un transbordo para que pudieran acceder a los vagones de cargas en los cuales eran traídos hasta aquí. Como ustedes ven, además, yo sigo caminando por el medio de la vía, hay que hacerlo con cuidado. Algunos durmientes, por supuesto, están rotos como consecuencia del paso del tiempo, pero la mayoría no. Estamos viendo además las torretas, las casetas de vigilancia, desde las cuales obviamente los diferentes integrantes de las SS controlaban no solamente la llegada del tren, sino también
todo lo que era el tema de la posibilidad que alguno quisiera escapar, cosa que es imposible, era imposible porque ustedes ven allí absolutamente todo el alambrado de púa que estaba enmarcando esta zona. Una vez que llegaban acá, hay que recordar, y en forma inmediata, los deportados eran divididos en dos grupos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y esta es la ubicación, los de la derecha estaban allá, los de la izquierda acá, ya vamos a estar viendo. Acá tenemos otra de las torretas, vamos a acercarnos. Algunas de ellas son, por supuesto, las originales, ¿eh? Todo es como era entonces. Ustedes ven además este zanjón que separaba, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Ahí hay como un piletón, el agua está congelada porque el frío es realmente impresionante en estos días. Y aquí estaba, ¿eh? Esta es una de las torretas. Como yo les decía, entonces los integrantes de las SS desde acá controlaban y tenían una visión de todo lo que estaba sucediendo allí en las vías. Voy a seguir caminándolas porque quiero acercarme fundamentalmente al vagón para que ustedes tengan una idea de cómo era el vagón. Allá está la punta de rieles, y como ustedes ven aquí entonces podían llegar hasta 2 trenes. Seguimos entonces esta caminata. Esto es este lugar, este es el lado izquierdo, porque digamos derecho e izquierdo se tomaba en cuenta según la llegada del tren. Seguimos entonces avanzando. Este era un lugar clave porque además ya vamos a ver aquí la presencia de otro, yo diría otro recuerdo, otro monumento, en el sentido no positivo, sino monumento de la muerte, que aquí persiste, que son las cámaras de gases, porque aquí había 4 cámaras de gas. Estaban aquí y se aplicaba fundamentalmente el ciclón B, porque en otros campos de concentración se aplicaba otro gas, fundamentalmente el monóxido de carbono. Ustedes ven la dimensión, la extensión, da idea de la longitud de los trenes. La gente después bajaba y estaba sometida a un largo proceso. No llevaban 5 minutos, llevaban horas, a veces que estaban aquí a la intemperie con este frío, mientras esperaban ser clasificados, que era un tema muy importante, en cuanto a que ahí se decidía el destino de las personas. De este lado que estamos caminando, que es teniendo en cuenta que la máquina del tren estaba allá, el tren venía desde allá, era el lado de la muerte inmediata. Este es el lado izquierdo. Aquí venían los niños, los ancianos, los discapacitados, los que tenían algún problema físico que pudiera, si no ser inhabilitante, le dificultaba toda la labor en el campo de concentración de trabajos forzados. Y del otro lado, hacia donde vamos a ir ahora, quedaba después la gente que iba a sobrevivir, fundamentalmente los varones. Este es el vagón. Esto es lo que ha pervivido. Lo particular de esto es que no tiene respiración prácticamente. Ahí solamente había algunas endijas que permitían una entrada un poco de aire. Acá venían entre 100 y 110 personas, ¿no? Este es un vagón absolutamente original. Seguimos recorriéndolo. Miren ustedes el candado. Inexpugnable, ¿no? No veo ninguna otra entrada de aire que no sea esa pequeña
que se ve por allí realmente, ¿no? Así que acá está el gancho del vagón. Esto efectivamente marcaba que este era un vagón en donde había un control, porque había alguien que estaba desde allá mirando. Es impresionante realmente verlo, y estremece pensar que ahí había 110 personas, porque el viaje duraba horas, así que era el estar expuesto no solamente a una situación claustrofobizante, sino asfixiante. Estamos recorriendo Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau. Este fue el lugar en donde se produjo la mayor matanza de principalmente judíos y de otros que se resistían al régimen nazi. 1.100.000 personas. Esto que estamos viendo aquí son las ruinas de la cámara de gas y crematoria número 3. Como ustedes ven, si lo comparan con lo que mostramos en Auschwitz I, esta cámara es significativamente mayor en cuanto a su tamaño, aun cuando la estructura era exactamente lo mismo. Acá llegaban los deportados, eran separados en dos grupos. Una vez que se hacía esa selección, venían aquí. La cámara tenía una estructura uniforme en todos y cada uno de los casos. Hubo 4 cámaras de gas y crematorias acá. Tenían un primer lugar en donde entraban, se despojaban los deportados de sus ropas y también de sus pertenencias. Esas ropas y pertenencias además después eran apropiadas por los oficiales de las SS, pasaban desnudos a lo que se les decía iba a ser una ducha, y en realidad lo que era la cámara de gas. Allí se aplicaba por las cañerías el ciclón B. El ciclón B los mataba en un tiempo que iba entre 20 a 25 minutos. Una vez que se comprobaba que todos estaban muertos, inmediatamente eran llevados los cuerpos a las cámaras crematorias. Así era esta cámara de gas y cámara mortuoria. Estos son los restos, los escombros. Aquí ustedes ven la chimenea. Vean la dimensión que tenía este lugar, que era realmente enorme. Esto fue demolido y lo que quedan son las ruinas tal cual como se fueron, digamos, derrumbando cada uno de los edificios. Ustedes ven además la construcción, que yo insisto sobre esto, ¿no? Es un hormigón armado. Acá se trabajó con mucha intensidad para la construcción de estas cámaras, que además estaban destinadas a durar un tiempo muy largo, porque la solución final, el exterminio, era total. Había una decisión de acabar con absolutamente todos los judíos que habitaban en Europa.
La solución final tuvo distintas alternativas a lo largo de los años. La primera que pensó Hitler fue la solución Madagascar, es decir, la de llevar a los judíos a la isla de Madagascar para que allí murieran. Eso fue imposible de realizar y por eso entonces, después de la reunión de Wannsee, se decidió que iba a ser a través de las cámaras de gas. Luego de analizar lo que pasaba con los fusilamientos, porque al principio hubo fusilamientos, pero claro, psicológicamente, aun cuando eran personas de una enorme perversidad, los soldados oficiales de la SS no podían soportar ese impacto psicológico. Por eso se llegó a las cámaras de gas que estamos viendo. Las ruinas de la cámara de gas y crematoria número 3 de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio más grande que se construyó durante la época terrible y nefasta del nazismo. Este campo que fue liberado hace 75 años. Hasta aquí nuestra recorrida por el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio más grande que se implementó durante el nazismo. Durante cada paso que dimos afloró una única sensación, potente, dramática, intensa, pesante, la de la muerte y su perversidad. Ya volvemos. Acabamos de llegar a Auschwitz, el campo de concentración que representa el símbolo de la tragedia y la atrocidad del Holocausto. Vamos a recorrerlo con todo detalle y hablar con sobrevivientes que van a dar un testimonio que seguramente será impactante. Al campo llegué casi, faltaba poco para cumplir 12 años. Y nosotros, usted sabe, nadie sabía para qué he venido. Nosotros hemos venido, hemos sobrevivido, hemos venido para fines experimentales médicos. Y esa es la razón que nos ha mantenido en vida, porque niños no necesitaban acá. ¿Qué siente hoy de estar acá? Hoy día siento acá mucha pena, estoy muy emocionado. No lo puedo creer y tengo que seguir viviendo. Tengo familia grande, tengo descendencia de 4 generaciones y estoy feliz. Estamos caminando por las calles interiores de Auschwitz, este campo que se inauguró en 1940 y que tuvo como su primer jefe a Rudolf Hess. El campo se liberó el 27 de enero de 1945. Fueron las tropas del Ejército Rojo de la Unión Soviética las que aquí llegaron y se encontraron con esta muestra del horror. Estamos con una sobreviviente, les quiero decir, ¿no es cierto? Y es emocionante y conmovedor. Miren aquí el número. ¡Up! Ahí lo ven, ¿no es cierto? What did your parents, My father was in Dachau. El papá estuvo en Dachau. My mother was with me La mamá estuvo con ella until they separated us. hasta que la separaron. And we both thought, because I was with my mother, that we will just die. It's a matter of when. Pensaban los dos que iban a morir sin ningún tipo de alternativa. That's, I mean, shocking to hear that. Imagine to live
to have that experience, no? The corpse was the safest place I could be. A corpse doesn't hurt you. A corpse doesn't kill you. This was my protector. I always thought of this young woman. She was a young woman who died to save me. I was holding her like that. I wasn't scared of the corpse. So, ella no estaba temerosa fundamentalmente de quienes estaban allí porque dice que la protegieron para evitar su muerte. And did you see many dead people? ¿Vio mucha gente muerta? More dead than live people. Vio más gente muerta que gente They viva. were gassing the children. We were in the children's place. All the children were taken. We were the last barrack. And somehow they took us, got undressed, and they sent us back for some reason. I don't really know why. Estamos entrando en una de las barracas en donde estaba la gente, estaban los prisioneros. Y es impactante. Ahí están los trajes que utilizaban. Es estremecedor verlos. Y ustedes ven una ropa absolutamente inadecuada para lo que era la extrema dureza de la temperie. Acá estamos con una temperatura en este momento de 1 grado bajo cero. Y por supuesto aquí están las fotos de quienes fueron los detenidos en este barracón. Hay 3 fotos de cada uno con el número correspondiente y la identificación de la persona.